Va a concretar mañana a las 17 horas en Córdoba Capital una charla debate con Jorge Sola, que es el secretario general del Sindicato del Seguro y a la vez secretario de prensa de la CGT Nacional, que ya está recorriendo nuestra provincia. Voy a tomar contacto con Jorge Sola. Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. Jorge, un placer, buen día, ¿cómo le va? Guillermo, ¿qué tal? Buen día, un gusto, gracias por comunicarse. Igualmente, gracias a usted por atendernos. Bueno, en un escenario que, ¿cuán complejo es desde el punto de vista gremial, Jorge? Tan complejo como lo social, digamos, y lo económico, es de una complejidad importante que venimos arrastrando desde muchísimo tiempo, con mucha generación de empleo informal, con caída del empleo desde los últimos 14 o 15 meses, más de 170.000 puestos formales que han caído, con pérdida de poder adquisitivo, con techo en las paritarias y por nuestros trabajadores jubilados con una jubilación también que es escasa para la situación que estamos viviendo. Sumado a eso, digamos, el escaso diálogo que tenemos con las autoridades que deberían estar resolviendo, por lo menos dar certidumbre sobre el escenario que viene y que no estamos consiguiendo. Así que esa complejidad se traslada a lo largo y a lo ancho del país, en algunos lugares con mucha más preocupación que en otros. Jorge, ¿siente que continúa aún un núcleo duro de apoyo al gobierno de Milei pese a estas adversidades económicas, laborales? No sabría eso, digamos, responderlo en base a la cantidad de encuestas que andan dando vuelta y que por supuesto se centran en la imagen positiva o negativa. Yo lo que percibo en los trabajadores que representamos, en los intereses que representamos, es una brutal decepción para aquellos que lo votaron en cuanto a que el ajuste iba a recaer sobre los que más tienen o sobre lo que en ese momento en el discurso político se llamaba la casta, y lo que estamos viendo es que el ajuste lo están pagando básicamente los trabajadores, vuelvo a insistir, con piso con techo en las paritarias, lo que implica pisar en los momentos salariales, con salarios que no alcanzan para pagar los servicios básicos, con que la clase media está gastando sus ahorros y además, digamos, con deterioro institucional, digamos, la coparticipación que deberían recibir las provincias para obras públicas, educación y salud están detenidas. Así que en esa mirada, digamos, ante la pregunta que me hiciste, lo que percibo es, bueno, flaco, díganos a dónde van, porque hasta ahora estamos haciendo todo el esfuerzo y no vemos la luz al final del túnel, como solían decir en otros gobiernos. Sí, incluso hay una limitación de las libertades empresariales y sindicales, porque, por ejemplo, gremios y sus empleadores acuerdan aumentos que después el gobierno no acepta, que no los homologa. Esto está muy lejos del ideal y libertario. Bueno, precisamente a veces es la discusión que tratamos de plantear en público, a veces no tenemos los espacios para que esa discusión tenga un ida y vuelta, pero recuerdo, digamos, que el actual presidente decía que el mercado regula todo. Bueno, si lo ponemos en esos términos, la fuerza de trabajo tiene un precio que es acordada por quien es el que paga ese precio, que es el empleador. Y una vez que está acordado, digamos, son las reglas del mercado para que funcione, pero como bien expresaba recién, lo que tenemos es bajada de línea de que todo lo que se firme por arriba de lo que sea el 1% parece que modifica el aspecto inflacionario. Ayer precisamente estuve reunido con los compañeros de comercio que estaban citados a trabajo para revisar el acuerdo que ya había sucedido entre las cámaras empresariales de comercio y el sindicato. No fueron a la audiencia porque están convencidos que lo que firmaron entre partes es ley entre partes y por lo tanto, digamos, no se necesita de una homologación. Y el problema es que si vamos a liberar los precios y vamos a pisar los ingresos, se nota claramente quién está pagando el esfuerzo
el ajuste brutal sobre el argentino. Te vuelvo a decir, no tiene beneficios para los trabajadores de a pie. Toda esta fiesta financiera que existe, va a tener esta suerte de éxtasis porque suben las bolsas, porque el dólar está planteado. Bueno, miren, al trabajador, a la trabajadora de Río Cuarto, a la de Venado Tuerto, le pasa por al lado, lo mira por televisión los gráficos, lo que ve es que los alimentos, la educación, los servicios, la vestimenta aumentan más que la inflación media que se anuncia, ¿no? Jorge, se le ha demandado mayor protagonismo, activismo al sector gremial, concretamente a la CGT. Después del paro nacional, ¿cómo va a continuar la manifestación de rechazo a las políticas del gobierno nacional? Ahí me gustaría, digamos, pararme un poquito sobre la actividad de la CGT. Digo, debemos recordar, aunque pareciera lejos en la historia ya, que esta CGT advirtió antes de la elección presidencial, allá por el año 2003, que el modelo que se proponía del otro lado, que en ese momento era de Patricia Bullrich como candidata y de Javier Milei, nosotros habíamos advertido que era un modelo que venía en contra de los intereses de los trabajadores que menos tienen. Por supuesto que fue una elección legítima y legal, y por lo tanto el electo hoy es este presidente. Dicho esto, lo que hicimos luego fue reclamar constantemente en paros, en movilizaciones, en adherirnos a movilizaciones por los derechos de la universidad pública, por los derechos de las mujeres. Lo que tenemos enfrente es un gobierno que no responde. Yo estoy convencido que lo que mejor nos puede suceder a quienes tenemos miradas diferentes sobre la situación, sobre los intereses que representamos, es que nos sentemos en una mesa y nosotros como representantes de los trabajadores digamos, miren, tenemos estos problemas. Han cerrado más de 12.000 pymes y micropymes, han quedado sin trabajo más de 170.000 empleos formales y otros tantos informales. Explíquenos cómo lo recuperamos. No encontramos una sola palabra en los discursos, y los invito a ustedes que lo recorran también, en la que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus funcionarios, nombre la palabra inversión productiva, producción, desarrollo, trabajo, no está. Ahora, sí existe las críticas económicas sobre los bonos, sobre la baja de la inflación. Bueno, quiero avisarles que no alcanza con esto. Pero no encontramos del otro lado, vuelvo a insistir, responsabilidad que tiene todo gobierno, no importa cómo piensen del otro lado, la necesidad de sentarse en una mesa para dialogar. Y seguiremos insistiendo, porque es nuestra responsabilidad, pero también protestando, porque es nuestro derecho. Así que nosotros estamos reuniendo la semana que viene para seguir en una protesta generalizada. Debo decirle que en cada actividad se están generando protestas de manera sectoriales, porque por diferentes razones, por caída de empleo o por pérdida salarial. Sí, eso quería en el final preguntarle, Jorge, porque entrevistamos habitualmente a dirigentes sindicales que aquí nos dicen que en sus propias bases hay muchos de los afiliados en distintos sectores que lo siguen apoyando a Milei, pese a estas condiciones. ¿En su sector, en el del seguro, pasa lo mismo? Digamos, no tengo medio, pero debe replicar la media que sucede en cualquier elección, digamos. Pero no sería el problema eso, porque nosotros seguimos representando intereses más allá de lo que hayan votado en algún momento. Entonces, para mí un trabajador que votó a Milei o que votó a Massa tiene la misma problemática para plantear, y eso, digamos, a nosotros nos es indistinto. Hay una equivocación por parte del gobierno, o lo de la equivocación lo pongo en duda, creo que es una estrategia, que es ponernos a los dirigentes criminales, como lo hace con los periodistas, como adversarios políticos. Bueno, le quiero decir que no al presidente, a todos nosotros no somos adversarios políticos, representamos intereses de gente que hoy le está diciendo no me alcanza la vida, me están echando del trabajo, mi vieja que dejó a la jubilación no la está cobrando, los alimentos están aumentando y no sé para dónde vamos. Bueno, esas cosas presentamos. Ahora, si eso nos hace poner en enemigos, en esa lógica binaria siempre de que soy yo o no hay nada delante mío, bueno, me parece que se está equivocando notablemente.
Para finalizar, ¿el sector del seguro cómo está? Porque se da la impresión que se ha liberado la posibilidad de que los seguros cuesten cada vez más caros y sean más difíciles de poder pagarlos. ¿Esto los afecta laboralmente a ustedes, Jorge? Sí, la actividad de seguros es una actividad que refleja básicamente la actividad económica, pero la actividad económica productiva, es decir, cuando hay inversión productiva, cuando se genera trabajo, digamos, se genera mayor cantidad de ventas de seguro, porque tiene que proteger la inversión, porque el trabajador puede hacer un seguro para el auto, para su casa y demás. Así que estamos en el mismo sentido. Los balances del año pasado han sido terriblemente malos. Tenemos una fuerte parate en el trabajo. No tenemos grandes pérdidas a nivel general, pero en el último año cerraron 6 compañías de seguro. Se quedaron 500 trabajadores directos y más de 2.000 trabajadores indirectos. Estamos atravesando la misma situación que a veces atraviesa, digamos, por ejemplo, la industria, que es la que más está pegando. Y bueno, en eso estamos peleando ahora en este momento. Hemos reabierto la paritaria para poder discutir el 8% que habíamos cerrado hasta abril, porque efectivamente la inflación que se había previsto y que se había anunciado, recuerden todos que había dicho el presidente que a esta altura del año estaríamos en menos del 1%, bueno, fue casi 4 veces más. Jorge, ¿va a ser el próximo secretario general de la CGT? Alguien pregunta. No, de eso depende. Me parecería muy aventurado de mi parte, mientras estamos discutiendo los intereses de los laburantes, ver quién va a ser el próximo secretario general. Tengo la fuerte convicción de que la conducción que vamos a renovar en noviembre va a representar con firmeza, fielmente, con nuevas voces, jóvenes y demás, el nuevo sujeto social que hay en la Argentina, que es un sujeto social diferente en la representación, porque hay mucho más empleo informal, porque hay mucho más empleo de servicio, de empleo industrial, y porque además, digamos, el enorme poder de acción que tiene la CGT tiene que llevarse adelante no solamente con un cambio de discurso, sino también con acciones pragmáticas. Y esto implica, digamos, poner todas las estructuras gremiales al servicio de la construcción de una fortaleza en defensa de los trabajadores. Porque nosotros podemos reclamar, que es cierto y lo llevamos siempre adelante, pero el que tiene que resolver la problemática es el poder político, sea cual sea, el de la oposición, el oficialista. Y para eso se necesita una CGT que recupere, más que su poder reactivo, que lo tenemos, su poder de acción, su poder de sentarse en una mesa y resolver la problemática que tiene el trabajador. Así que, en ese aspecto, el lugar, la responsabilidad que los compañeros me otorguen la llevaré adelante con enorme cariño y con enorme vocación. Bueno, se lo pregunto porque los colegas que se especializan en temas gremiales, a quien sigo y respeto, lo dan como número opuesto, pero veremos qué pasa. Le agradezco mucho este contacto, muy amable. Que tengan una buena tarde. Gracias. Muy amable. Jorge Sola, que es el secretario general del Sindicato del Seguro, que está de recorrida por la provincia de Córdoba. Mañana hay una charla, un evento en la capital provincial. Habló sobre la crisis que atraviesa el sector del seguro. Y además es el secretario de prensa de la CGT Nacional. Y ya Daer ha anunciado que no va a continuar y se lo menciona como posible secretario general de la CGT Nacional. Sola es un dirigente sindical atípico porque no representa a ese ADN tradicional del sindicalismo. Primero viene de un sindicato de servicios, ¿no? Pero además porque su trayectoria política no tiene nada que ver con los movimientos pendulares que ha tenido el sindicalismo, se ha acercado a la derecha, sobre todo el grupo de los gordos, después algunos se fueron más a la izquierda. Es abogado, es diplomado en ciencias políticas y sociológicas, es profesor de ciencias biológicas, es un dirigente gremial, sindical, que no responde al tradicional ADN
que hoy conocemos y se le reprocha de distintos sectores al sindicalismo argentino. Veremos lo que ocurre, porque además es un escenario absolutamente, como lo decía Filmus esta mañana, absolutamente imprevisible. Nadie sabe qué va a pasar. Todos intuimos que nada bueno, pero qué va a pasar nadie lo sabe. Así son las